Muy buenas tardes para todos y sean ustedes bienvenidos a su canal de filosofía. Recuerden que si quieren seguir recibiendo actualizaciones sobre mi contenido, pueden suscribirse. Asimismo, tengan presente que la bibliografía empleada para cada uno de los videos queda constatada en la descripción del mismo. El día de hoy nos reunimos alrededor del conflicto árabe-israelí. Es necesario que no estemos al margen de este tipo de eventos a nivel histórico y geopolítico y podamos brindar algunas luces sobre ello. Para analizar este conflicto me voy a valer de las herramientas propias del materialismo dialéctico y del materialismo histórico que ya hemos venido aprendiendo alrededor de los videos de Marx. Tenemos que recordar que esta zona del mundo, hasta el año de 1918, cuando finaliza la Primera Guerra Mundial y las potencias imperiales como Francia e Inglaterra están en ese ejercicio de repartición del mundo colonial, ese territorio que nosotros hoy por hoy conocemos como Palestina estaba bajo el mandato del Imperio Otomano desde el siglo XVI. Este territorio tenía algún tipo de autonomía jurídico y normativa que permitía cierta armonía y cada uno de los grupos humanos o colectividades vinculados a sistemas de creencias religiosos, étnicos y culturales podía deliberar de acuerdo con su propia normatividad siempre y cuando rindieran pleitesía y pagaran los impuestos al Imperio Otomano. Después de la Primera Guerra Mundial, este territorio queda bajo dominio británico. Entre franceses y británicos hacen una repartición en los famosos tratados Sykes-Picot y supuestamente la Palestina iba a ser una zona neutral. No obstante, y tras varias artimañas a nivel geopolítico, el Imperio británico logra asirse con este territorio. Históricamente, no ha existido nunca un pueblo llamado pueblo palestino o pueblo israelí, simplemente árabes o personas de otro tipo de etnias que vivían en lo que alguna vez fue parte del mandato británico. La ideología nacionalista fue creciendo lentamente en este terreno y fue económicamente más débil que el nacionalismo que se formó en el Estado moderno de lo que hoy en día es Israel. El Mufti, que es una figura religiosa del mundo árabe de Jerusalén, como representante de los gobernantes árabes de Palestina, no logró cortejar el patrocinio nazi para la creación de un Estado islámico, ya que el imperialismo alemán sintió que todo esto afectaría negativamente el control de sus aliados franceses de Vichy sobre el mandato francés en lo que ahora es el Líbano y Siria. Los sionistas, que eran esta rama de judaísmo, de askenazis y de sefardíes que propugnaron por un nacionalismo en el siglo XIX en Europa, lograron reunir el apoyo de cualquier potencia imperialista dispuesta a prestarle algún tipo de ayuda, sin importar que esta ayuda viniera de las potencias del Eje, de la Unión Soviética de Stalin, de la Gran Bretaña de Churchill o de los Estados Unidos de Roosevelt. Sin capital suficiente y sin el respaldo de entidades imperialistas más poderosas, la burguesía palestina se formó como una clase dominante sin tierra y sin país, debido a que la burguesía israelí tenía el capital, el apoyo, el patrocinio del poder de las grandes potencias imperiales como lo eran los Estados Unidos. Fue capaz entonces el Estado de Israel de inventar un país y reclamar una antigua parte de lo que era el Imperio Otomano. La solución final del capitalismo mundial al problema planteado por los judíos fue primero propagar entre ellos su propio nacionalismo y finalmente darles su propia nación. Este nacionalismo fue, entre comillas, el antídoto perfecto para la enfermedad que mata al capitalismo del internacionalismo y la conciencia de clase independiente. Para el imperialismo británico, Israel representaba un Ulster judío en el corazón del mundo árabe, un punto clave.
para Estados Unidos representa un punto de apoyo indispensable en la encrucijada de Asia, Europa y África. Como Estado, Israel siempre fue la creación y herramienta de la burguesía internacional, tan seguramente como el surgimiento de la nación moderna estuvo anclado y ligado al nacimiento y al surgimiento de la clase capitalista. Si los chauvinistas nacionales de Israel pueden decir que no hay palestinos, solo árabes, también se puede decir que no hay israelíes, solo un grupo de personas dispares reunidas arbitrariamente desde los 4 rincones de la tierra y vagamente unidas en la base de una religión que ya de por sí estaba dividida. Incluso el idioma oficial del hebreo moderno fue una fabricación, un desenterrado de un idioma litúrgico antiguo que posteriormente se completó con préstamos de otros idiomas como el árabe para modernizarlo. Todos los tiburones burgueses, judíos y árabes se trasladaron al territorio de disputa de Palestina para crear los hechos sobre el terreno que acarrearían un orden político cuya función la podían poner al favor de los intereses económicos de una clase dominante. Los trabajadores no tienen patria, esto lo sabían Marx y Engels. En todas partes estarán sujetos, en todas partes la burguesía los explotará sin piedad. La falta de conciencia de clase entre árabes y judíos ha terminado por azuzar conflictos religiosos y étnicos que no deberían de existir, porque estos nada más son artilugios y herramientas ficcionadas de una clase dominante para someter a los dominados al poder. El sionismo, como ideología de los colonos israelíes, considera a la tierra como uno de sus principales pilares. En este contexto, explota el mito de la tierra prometida para utilizar la religión judía al servicio de su proyecto capitalista. La cuestión de si el sionismo es una ideología secular no tiene sentido, porque lo más importante es que éste actúa de manera dual, secular y religiosa, dependiendo de las necesidades del proyecto del colonialismo. Se presenta ante el mundo como un ala progresista al lado de los sectores propios del capitalismo financiero como los Estados Unidos, Inglaterra y Francia, pero a su interior tiene grupos de extrema derecha que reivindican el nacionalismo que se fue gestando desde el siglo XIX y cuya raigambre se encontraba en un idioma en común y en una religión en común. Sobra entonces decir que el conflicto árabe-israelí nunca fue una pugna entre dos razas o religiones. Es objetivamente entre el proyecto nacionalista árabe para el desarrollo y la unidad por un lado, y por el otro la alianza capitalista, imperialista y sionista. Si bien Israel es una de las expresiones de los colonialismos blancos modernos, se diferencia de otras como las de Australia, Canadá, los Estados Unidos, Rodesia y Sudáfrica. Por supuesto, todas estas expresiones colonialistas, incluidas al mismo Israel, comparten varios puntos en común, tales como el racismo y la confiscación total de tierras y recursos que pertenecen a los nativos, ambos necesarios para que este imperialismo tenga éxito. Israel es diferente en muchos aspectos. Uno de ellos es que ha llegado tarde a este ciclo del colono blanco global. La campaña de los colonos sionistas se produjo desde mediados del siglo XX, aunque ya tenían cierto beneplácito por parte de ingleses y franceses en la era decimonónica. Mientras que los otros colonos blancos en América del Norte, Oceanía, Sudáfrica, tuvieron lugar algunas centurias antes. El primer intento del sionismo de establecer el colonialismo
en Palestina fue en la década de 1860 y fracasó. Sin embargo, la colonización sionista de Palestina y el establecimiento de la entidad sionista solo tuvo éxito después de la Segunda Guerra Mundial. Otra de las diferencias fundamentales entre Israel y otros tipos de colonialismo lo ofrece en que en el caso de los colonos antiguos, cada uno tenía su propia patria o tierra madre. Esta patria, en el caso de los colonos norteamericanos y australianos, era en gran medida británica. Para los sionistas, la patria es vista como todo el centro capitalista occidental, todo el mapa capitalista. Dentro de este mosaico existe lo que se conoce vagamente como Israel financiero, representado por un fuerte influjo bancario judío en los Estados Unidos, que a su vez se expresa en la influencia política y social tanto en los Estados Unidos como en el Medio Oriente. Por otro lado, también está el Israel demográfico, que depende de los judíos del mundo, más que todo de la antigua Unión Soviética, que fueron emigrando desde principios del siglo XX y mediados del siglo pasado. Por el contrario, los palestinos eran indiferenciables por la profundidad árabe de la tierra, lo que permitió el beneficio del refugio nacional geográfico y la profundidad demográfica en formas que mantuvieran la lucha árabe, como fue el caso de los nativos estadounidenses y australianos, por ejemplo. La ocupación y el asentamiento sionista en el mundo árabe no fue simplemente el resultado de los crímenes nazis. El tema es anterior y ciertamente es más complicado que todo este evento. El objetivo real del asentamiento judío en Palestina era crear un gueto capitalista habitado por judíos. El papel de este gueto capitalista fue diseñado para mantener al sistema y al modelo productivo mundial y permitirle dominar a la patria árabe. Por tanto, este gueto capitalista, hay que concluir, pretendía ser una enemistad permanente en la región en la que estaba implantado. De hecho, Theodor Herzl, el padre del sionismo político, escribió, abro comillas, el Estado judío será una barrera entre la barbarie oriental y la civilización occidental. Es importante señalar que Herzl adoptó este tema y lo desarrolló aún más a partir de los primeros discursos de los estrategas imperialistas. Esto además enfatiza que el capitalismo occidental, por razones de su propio interés, captó el mito de la tierra prometida y lo puso a trabajar dentro de un proyecto estratégico, el Estado judío en Palestina. Esto nos recuerda lo fácil que el capitalismo utiliza la religión y las afirmaciones bíblicas. Napoleón Bonaparte de Francia pidió a los judíos que se establecieran en Palestina. Lord Palmerston, el secretario del Estado británico, en 1840 pidió el mismo objetivo. Esta es la razón por la que la ideología y el proyecto sionista secular en Palestina no tienen nada que ver en la realidad ni en la práctica con la religión. Desde su creación en Palestina, esta entidad ha sido una inversión estratégica dentro de la patria árabe. Incluso, las clases dominantes de musulmanes que existían en ese territorio se aliaron con los poderes imperialistas y establecieron una guerra contra su propio pueblo en aras de mantener su prestigio y las diferentes prebendas que les ofrecía el capitalismo internacional. De hecho, los judíos orientales, es decir, los judíos colonos que llegaron a Palestina desde países árabes e islámicos y que hoy por hoy constituyen casi la mitad de la población de la entidad sionista, son considerados por sus propios compatriotas como ciudadanos de segunda categoría y están relegados a tareas propias de la clase obrera que nadie más quiere realizar y que los colonos blancos, desde su poder y prestigio económico, no quieren ejecutar.
Estos colonos blancos eran por lo general profesionales bien educados y por lo tanto obtuvieron un estatus superior sobre los judíos orientales. El problema resultante fue de clase y no de distinción o de discriminación étnica o cultural. Los judíos orientales critican al régimen israelí por esta discriminación. La otra razón detrás del deterioro del estatus de los judíos orientales es la rápida integración del Estado sionista en la economía global. Los judíos orientales trabajan principalmente en sectores económicos tradicionales y por lo tanto no están preparados para competir en los sectores de la información y de la alta tecnología, además de que existe cierta discriminación para llegar a la educación superior. El nivel de conciencia de clase de los judíos orientales y de los palestinos es preocupantemente bajo. Ambas clases se dividen según sus respectivos antecedentes étnicos nacionales. Están divididos en un estatus inferior en el caso de la clase trabajadora de los colonos por un lado y el trabajador palestino oprimido que enfrenta una combinación de represión de clase y de opresión étnica por otro lado. A pesar de eso, las dos comunidades son todavía demasiado débiles para iniciar una alianza social de clase contra su enemigo en común, el capitalismo y el imperialismo de los colonos blancos askenazis y del sionismo internacional. Como nosotros podemos observar, lo que hay en este momento es una lucha de clases. No hay que reivindicar ningún tipo de movimiento tradicionalista, religioso ni étnico de ninguna clase, sino apelar a la conciencia de la unidad de la clase trabajadora. Incluso es contraproducente la existencia de grupos como Hamas, que lo que hacen es estigmatizar a parte de la población árabe. Después de este breve repaso, espero que el video les haya gustado y si lo desean se pueden suscribir.